Buenos días, gracias por acompañarnos en la conferencia Oralidad y Justicia Adversarial, una actividad de divulgación de conocimiento jurídico organizada conjuntamente por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la Escuela Federal de Formación Judicial. A nombre de ambas instituciones, les quiero dar a todas y a todos la bienvenida a este espacio de diálogo y de deliberación. Con independencia de que a continuación le dé la palabra al director general de la escuela, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, quien está con nosotros en este evento. Adelante, doctor. Gracias, Aileen. Muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve. Me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, que es Jaime Arellano, un muy buen amigo con quien hemos tenido una estrecha colaboración, no solo desde la Escuela Judicial, sino también desde otras áreas del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte. Jaime Arellano, como ya lo saben, dirige el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que es una institución que se ha encargado de apoyar muchísimos procesos de reforma a sistemas de justicia en la región, y desde luego México no ha sido la excepción. Ha sido una institución que ha trabajado en México y con la cual queremos fortalecer esos lazos, el trabajo que ha realizado el CEJA en la región durante los últimos años, acompañando a los países en reformas a sus sistemas de justicia, no solo en materia penal, sino también en otras áreas. Creo que ha sido una labor muy importante, y dados los retos que tiene ante sí el Poder Judicial de la Federación y especialmente la Escuela Federal de Formación Judicial en los temas de capacitación relacionados precisamente con este tránsito de nuestros sistemas procesales tradicionales, sistemas de corte adversarial, donde la oralidad tiene un componente muy importante, que como decía, en el caso mexicano, no solo ha abarcado ya la materia penal, sino tenemos áreas en el ámbito local como la familiar, en el ámbito federal, el área mercantil, y desde luego muy recientemente también el área laboral. Pues todos esos cambios que han ocurrido en el ordenamiento nos demandan a nosotros un reto muy importante en cuanto a la capacitación, y es para mí un gusto también aprovechar la conferencia de Jaime para anunciar un convenio de colaboración que firmaremos con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, precisamente para poder contar con un acompañamiento por parte del CEJA en estos temas y en estos retos de la capacitación en los ámbitos procesales que el Poder el Poder Judicial Federal tiene en este presente. Así que pues muy contentos de contar contigo, Jaime. Además, el tema de reflexión que nos plantearán, creo que muy oportuno. Como sabemos, los últimos meses, los últimos 2 años, ha habido pues una situación extraordinaria como ha sido la pandemia, y que plantea también o ha planteado retos muy importantes para los sistemas de justicia, especialmente el que tiene que ver con el componente de la oralidad, que entiendo que será el objeto de tu charla. Así que pues agradecerte doblemente, Jaime, por un lado por la conferencia del día de hoy, pero también por todo tu empeño también para que este convenio que firmaremos sea una realidad, y por todo el apoyo que nos han dado en las distintas actividades que hemos organizado desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Así que muchas gracias, Jaime. Te regreso la palabra, Aline. Muchas gracias, doctor. Y antes de presentar a nuestro ponente de hoy, el maestro Jaime Arellano, quiero recordarles a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de la función de chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les rogamos dirigir sus preguntas al usuario que identificarán con el nombre *preguntas, con la finalidad de que nosotros las podamos concentrar y formulárselas a nuestro ponente el día de hoy, al término de su conferencia. Igualmente, a todas las personas que siguen la transmisión en vivo a través de Facebook Live, tengan la seguridad de que estaremos monitoreando su intervención en todo momento. Las preguntas se leerán en la medida en que el tiempo nos lo permita, y de antemano les queremos agradecer por su participación.
Y sin más, permítanme presentar a nuestro invitado del día de hoy. El maestro Jaime Arellano es abogado por la Universidad Católica de Chile y realizó sus estudios de maestría en litigación por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y otra en administración y políticas públicas por American University. Siendo viceministro de Justicia de Chile, impulsó importantes iniciativas como la implementación de la reforma procesal penal en todo el país y la reforma penitenciaria. Además, ha ofrecido servicios de consultoría a nivel internacional, apoyando distintos procesos de reforma y la modernización de sistemas judiciales en Latinoamérica. Y desde 2014 es el director ejecutivo de CEJA, es decir, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Maestro Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedo el uso de la voz. Adelante. Aline, muchísimas gracias por esa presentación. Doctor Arturo Bárcena, querido amigo Arturo, muchísimas gracias también por recibirnos hoy en su casa. Efectivamente, CEJA ha estado apoyando los procesos transformadores de la justicia en México, especialmente desde la reforma constitucional que impulsó la transformación del sistema de justicia y la instalación de un sistema adversarial en todas las entidades federativas y en Ciudad de México. Y en paralelo, en el último tiempo y durante mi gestión en CEJA, también hemos estado apoyando iniciativas piloto en Ciudad de México, en Puebla y en otras entidades federativas de transformación hacia justicia civil oral, fundamentalmente aprovechando algunas disposiciones de los códigos de las entidades federativas que lo permitían e incluso adelantándose a procesos de debate legislativo que hay al respecto. Y no cabe duda que los sistemas orales y sobre todo el uso de la adversarialidad han ido penetrando en México. Voy a conversar justamente de lo que señala el título, digamos, de la presentación, oralidad y justicia adversarial, y pretendo tocar dos temas, la oralidad y el sistema adversarial, en primer lugar, y en segundo lugar, si el tiempo nos da, y si no, quedará algo para las preguntas, que es algo que insinuaba Arturo, entrar en la justicia adversarial virtual e híbrida, es decir, los desafíos y las oportunidades y también las dificultades que se están presentando a propósito de la pandemia y de la necesidad de comunicarnos por medios telemáticos como el Zoom que estamos usando hoy, y el desafío que ha presentado para también en los sistemas de justicia en el continente. Entonces, para empezar con el tema de oralidad, y a riesgo de que muchas y muchos de ustedes ya manejen los conceptos, pero esa es la idea, digamos, partir desde los inicios, un tema muy importante es romper con algo que nos pasó en América Latina, que es que cuando se instalan los sistemas orales que nos hacían salir de los sistemas inquisitivos y escriturados, en algunos países se instaló en algún momento la idea de que la oralidad tenía más que ver con una especie de ritualidad y con mucho entrenamiento, incluso casi actoral. Y lo que hay que entender es que la oralidad, sin duda, lo vamos a ver en un momento más, tiene un impacto o un eje central en el juicio oral, y eso tiene a su vez ciertas repercusiones. La transformación del debate central en un proceso, o en un proceso, bien digo, que se produce en el juicio oral, ya sea penal, laboral, civil, en materias de familia, mercantil, etcétera, incluso administrativo. Pero es a su vez una metodología de producción de información, junto con una metodología de comunicación entre las partes y entre estas y el tribunal. Esto último fue lo que en algún momento recibió más atención y énfasis, la idea de un método de comunicación entre las partes, lo que es correcto, y obviamente que ahí había una transformación de sistemas en que la comunicación se producía de manera asincrónica, ¿cierto? En distintos momentos del tiempo, de manera escrita entre las partes, que iban simplemente haciendo presentaciones escritas que se agregaban a un expediente y que luego recibían una providencia, una decisión provisoria o de mero trámite del tribunal, que usualmente trasladaba a la otra parte para que expresara lo propio
lo que también se agregaba, ¿cierto?, por escrito, para finalmente que el tribunal pidiera los antecedentes, el juez o la jueza, para resolver. Como sabemos, eso significaba un movimiento físico de un conjunto de papeles y una serie de decisiones francamente absurdas de simplemente ir dándole lo que se llamaba, ¿cierto?, la procedimentalidad, la burocratización de una toma de decisiones, una detrás de otro, lo que le daba una linealidad al debate y sobre todo generaba una asincronía en el debate, que significaba que las partes, salvo en las audiencias, por ejemplo, de toma de declaración de testigos, en general no estaban al mismo tiempo expresando sus ideas, sus planteamientos ante el tribunal en el mismo momento, en el mismo tiempo. Había asincronía. Y la oralidad, en cambio, sí, cambió la manera de comunicarse entre las partes, generó la sincronía, la idea de que todos los operadores del sistema deben estar en el mismo lugar y en el mismo momento en las respectivas audiencias. Y segundo, más importante, se creó una metodología de producción de información, que es a lo que me voy a referir en un momento. Entonces, la oralidad, ya en el proceso mismo, tiene un impacto en el juicio oral, sí, y en la manera de comunicación, y segundo, es una herramienta de producción de información. Respecto de la centralidad del juicio oral, porque lo que ocurrió es que cuando instalamos los sistemas acusatorios, reemplazamos los sistemas inquisitivos escriturados por acusatorios orales, la oralidad se volvió importante, pero sobre todo se expresaba en el juicio oral. Eso a pesar de que, como sabemos, sobre todo en materias penales, los juicios orales debieran ser un porcentaje menor dentro del total de asuntos que conoce la judicatura, que conoce el sistema de justicia, porque los sistemas acusatorios también implementaron la idea de la racionalización del uso de la facultad persecutoria y por lo tanto la posibilidad de que el Ministerio Público, hoy Fiscalía en México, pudiera ir tomando decisiones muy tempranas, algunas de carácter administrativo, como el archivo, la decisión de no perseverar en una investigación, el uso del principio de oportunidad, etcétera, hasta luego otras decisiones con un componente jurisdiccional mayor o al menos con un contenido más judicial mayor, como las salidas tempranas, la suspensión condicional del procedimiento, llamado en otros países como Argentina la suspensión a prueba, los procedimientos abreviados o juicios abreviados, como se les llama en algunos lados, o incluso procesos abreviados, dependiendo del nombre, y que permiten, ¿cierto?, el acuerdo sobre los hechos contenidos en la investigación fiscal y, por lo tanto, un debate que se centra en la participación, en la responsabilidad, en la pena aplicable y dependiendo del grado de acuerdo que se pueda desarrollar, incluso un debate estrictamente centrado muchas veces en la pena a aplicar. Todo eso hace que desde un punto de vista de frecuencia estadística, de peso, de cantidad de asuntos, la mayoría de los asuntos, la mayoría de los casos que entran al sistema de justicia sean resueltos por vías distintas del juicio oral, ¿correcto? En la mayoría de nuestros países iniciamos los sistemas acusatorios con un orden de un 5% de los casos llevados a juicio y donde más han ido incrementando, están aumentando al orden de un 10%. Y francamente el sistema está diseñado para esa carga. Es muy difícil soportar más de un 10% de los asuntos elevados a juicio, porque eso tendría un costo tremendo. El juicio oral, como lo sabemos, es la audiencia más compleja y donde los estándares y las garantías se desarrollan y se exigen al máximo. De manera que el juicio oral, por lo tanto, tiene, sin embargo, una centralidad que es importante destacar a propósito de la oralidad y de los sistemas adversariales. La centralidad, en primer lugar, tiene que ver con una centralidad de carácter política. Y esto no voy a cansarme de decirlo, porque es muy importante que en aquellos juicios, procesos donde se desarrollan juicios orales, tengamos certeza y nos aseguremos de que se desarrollen de manera
pública, salvo que haya excepciones legales para que indiquen lo contrario. La publicidad del juicio oral tiene un efecto o una centralidad de carácter político. El juicio oral vino justamente para romper con la opacidad de los sistemas inquisitivos y escritos. Vino para traer luz, para mostrarle a la ciudadanía cómo se lleva a cabo el debate por el cual se resuelve si una persona ha cometido un delito del que se le acusa y cómo es posible ejercer una defensa técnica adecuada, con un debido proceso y con las garantías de un Estado de Derecho y de un debido proceso en forma. De manera que la oralidad y producto de ello, la publicidad y la transparencia del sistema de justicia penal especialmente, pero también en materias civiles, en materias mercantiles, en materias laborales, es muy relevante porque trae aparejado, insisto, el efecto político de declaración de transparencia del sistema de justicia, permite a la ciudadanía tomar conocimiento de cómo funciona su sistema de justicia, permite a cualquier persona, en teoría, entrar en una audiencia para saber qué está ocurriendo, aunque no tenga relación con ese juicio. Esa es parte de la idea de la transparencia. Por eso, por ejemplo, la arquitectura de nuestros tribunales y de las salas de audiencia no es banal. En México se han preocupado, igual que ocurrió en Chile, de que las salas de audiencia den a un pasillo, de que las personas, cumplidas las medidas de seguridad, puedan entrar a una audiencia preparatoria de juicio, a una audiencia de control de legalidad de detención, a una audiencia intermedia sobre cautelares o a la audiencia de juicio con total libertad y sin tener que explicar por qué quiere entrar, simplemente por curiosidad. Esa es la idea. Segundo, el juicio oral, como ustedes saben, y la oralidad, por lo tanto, es muy importante porque tiene una centralidad técnica. Todo lo que se hace en las audiencias previas al juicio está ligado con el juicio oral. El juicio oral, como decíamos, es el sumum, el estándar superior de todas las garantías. Y por lo tanto, cuando tomamos decisiones de política legislativa y de política pública, por ejemplo, de establecer un procedimiento abreviado o un simplificado u otras salidas, estamos obviamente disminuyendo algunas de las garantías a cambio de otros beneficios. Pero siempre tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, qué es lo que ocurre con el juicio oral, que es el juicio pleno, y cómo se relaciona y cómo se van equilibrando la disminución de algunas de esas garantías a cambio de ciertos beneficios, usualmente para el acusado o defendido, como queramos llamarlo. Esa es una cuestión, por ejemplo, que tenemos que evaluar mucho a propósito del procedimiento abreviado, también llamado, insisto, juicio abreviado o proceso abreviado, un estudio que me obsesiona y que estoy desarrollando en este momento, mirando los ejemplos del plea bargaining norteamericano, del abreviado en Argentina, Uruguay y Chile, y que eventualmente el día de mañana, si hay posibilidades de colaboración, podríamos extenderlo a cómo esté funcionando en México. Es muy interesante como instrumento de justicia negociada y tenemos que mirar cómo se están equilibrando, insisto, el detrimento en garantías a cambio de ciertos beneficios para el defendido y para el sistema en general. Centralidad política del juicio oral. Centralidad técnica del juicio oral. Tercero, centralidad estratégica. La oralidad y la adversarialidad implican también que quienes litigan en estos sistemas tienen que estar pensando estratégicamente de manera permanente. Y eso significa que en cada etapa previa del juicio, cuando se toman decisiones, hay que estar pensando qué ocurriría con la situación actual en un escenario de juicio oral. Y yo siempre le planteo en los talleres de destrezas y estrategias de litigación que hago en Washington o que hemos hecho en México, en Chile, en Argentina, le decimos a las y los participantes que si, por ejemplo, ustedes son fiscalía y están pensando en la información y por lo tanto la evidencia que han reunido hasta cierto momento y qué posibilidades tienen de reunir evidencia a futuro, tienen que proyectar la capacidad de convicción del tribunal en un juicio oral potencial, eventual, y preguntarse si serían capaces de lograr, por ejemplo, condena con la información que puede levantar en ese momento y a qué condena, es decir, por qué delito y a qué pena.
Y según esa información tomar decisiones estratégicas que pueden significar, como fiscalía, proponer en cambio a la defensa un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Para no tener que extenderme en el tiempo en un juicio, gastar recursos, por ejemplo, porque tengo una prueba bien sólida y contundente, pero por otro lado no es de aquellos delitos especialmente relevantes, porque en general los abreviados tienen penas máximas de 5 años, usualmente en nuestros países, y me parece más práctico y estratégico tomar decisiones hoy. Y la defensa, enfrentada a esa oferta, va a tener que preguntarse si quiere aceptar esos hechos como probados en este momento o ve que hay posibilidades de, en el fondo, torpedear, de dañar esa prueba de la fiscalía en un juicio y tiene el derecho, todo defendido, a exigir un juicio oral para que se pruebe su inocencia, es decir, para que por lo menos sea absuelta la persona o que no se declare su culpabilidad porque no se logra demostrar su culpabilidad más allá de una duda razonable. Esa decisión estratégica, el proyectarme hacia el juicio oral, es nuevamente el tercer elemento de la centralidad del juicio oral. El juicio oral tiene una centralidad estratégica. Voy a estar pensando en el hipotético juicio oral y qué pasaría con la información que tengo hoy en día, con la situación probatoria que tengo hoy en día, con mi capacidad de, como defensa, por ejemplo, de generar una teoría del caso propia, etcétera. Centralidad política, centralidad técnica, centralidad estratégica del juicio oral. Y eso, a su vez, por la oralidad que conlleva esta audiencia superior en términos de complejidad, de garantías y de desarrollo de la producción probatoria. Pero a su vez, les decía, la oralidad también tiene que ver con una herramienta de producción de información. Y esto es muy importante nuevamente, porque a medida que hemos instalado los sistemas acusatorios, y sobre todo que los llamamos adversariales en América Latina, muchas veces notamos un deterioro en las técnicas de litigación. Y ese deterioro en las técnicas de litigación, o también deficiencias en la conducción de las audiencias, generan información de mala calidad y por lo tanto conllevan decisiones de mala calidad o incluso erradas, producto del uso inadecuado del nuevo mecanismo de producción de información que acompaña a un sistema oral, acusatorio y de carácter adversarial. La idea de la oralidad, entonces, recuerden, para que produzca información de calidad, no es solo una ritualidad, una verbalización, como lo hemos llamado, cuando en el fondo se hace una teatralización de lo verbal, de lo oral, pero en realidad no hay una oralidad espontánea, un intercambio de informaciones. Las audiencias orales, especialmente el juicio oral, son un mecanismo eficiente en la medida que permitan una depuración de la información para una producción de prueba de calidad. ¿Qué significa depurar? Depurar significa que el juez o la jueza, francamente, no pueden saber cuál de las partes le dice la verdad. La fiscalía o la defensa, la actora o la demandada, el demandante trabajador, por ejemplo, o el empleador, una de las partes en un debate familiar. No puede saber cuál de las partes está diciendo la verdad o si esa información es completa. Y entonces la decisión que se toma a menudo, o el mecanismo, perdón, que se debe emplear, es lograr que haya una confrontación entre las versiones de ambas partes. Una confrontación, desde luego, en una cuestión que no puedo entrar en esta conferencia porque daría para una conferencia a su vez, la confrontación de la teoría del caso de una parte y de la otra, que se confrontan en general, a pesar de que en algunos casos puede haber superposiciones, puede haber hechos comunes o más bien proposiciones fácticas en común que no son necesarios, por lo tanto, de debatir y que no son probablemente hechos controvertidos, luego no son objeto de producción probatoria en la audiencia de juicio y también significa excluir eventualmente la prueba solo destinada a acreditar hechos que no son controvertidos en las audiencias preparatorias del juicio. Pero suponiendo que tenemos trabado esa confrontación entre las teorías del caso de ambas partes en los distintos procesos orales y adversariales, lo que se busca aquí entonces es que las partes, que el tribunal solo pueda valorar
en la sentencia la prueba que ha sido producida en la audiencia de juicio, primera cuestión, y eso significa a su vez que la parte a quien perjudica esa información pueda confrontarla. Y es necesario que haya podido presenciar la incorporación de esa prueba en el juicio y que luego haya tenido la posibilidad de mostrar sus falencias. Entonces, la depuración de esta información en las audiencias orales es lo que expresa la adversarialidad en los sistemas orales. La adversarialidad supone la confrontación, adversarios que cuestionan el modo y el contenido específicos de la prueba cuando se presentan ante el juez por la parte contraria. Las distorsiones, la información de mala calidad, que puedan estar contenidas en cualquier elemento expresivo, y entonces se requiere que la parte, insisto, a quien perjudica, a quien afecta esa información, la parte contraria a aquella que la está presentando como prueba directa, pueda confrontarla, mostrar detalladamente todos los elementos de distorsión, de manipulación o los errores contenidos en ella, la falta de completitud de la información y, por cierto, las debilidades no solo de la información misma, sino las debilidades de la fuente de la información, especialmente de testigos y peritos, pero incluso también las debilidades de fuentes, por ejemplo, de evidencia electrónica y de la cadena de custodia. Entonces, ven ustedes cómo la adversarialidad, la idea de oralidad y adversarialidad se complementan, pero no se bastan. Es decir, el hecho de que haya oralidad no significa que haya adversarialidad propiamente tal en un proceso. Y por eso es muy importante, no solo en el juicio oral, sino en las audiencias previas a los juicios en materias penales o a las preliminares o preparatorias en materias civiles, mercantiles, laborales o de familia, que exista una adversarialidad para ir depurando la información. Eso significa, a su vez, que ustedes, juezas y jueces, tienen que tener las destrezas, las habilidades y las estrategias para ir generando esa confrontación, para asegurarse de que eso ocurra. Y ahí el rol es distinto. El rol de los jueces y juezas en la etapa previa a juicio es muy activo. Y aquí hay que romper otro mito. Se instaló la idea de que porque los jueces y juezas debían ser prescindentes en la etapa del juicio oral, es decir, no involucrarse, no en lo posible no hacer preguntas sino aclaratorias donde ello esté permitido, y permitir que las partes desarrollen sus estrategias de producción de información y de control de calidad o de control cruzado de la información por la vía del contraexamen, ¿cierto?, de los testigos o de los peritos, o el cuestionamiento de otras fuentes probatorias. Eso es una cosa, lo que ocurre en el juicio oral, jueces y juezas que tienen que más bien permitir a las partes desarrollar sus estrategias y que se dé ahí la confrontación y la adversarialidad en la producción de prueba, pero en cambio, en las audiencias previas, muy a menudo, las juezas y los jueces tienen una función de garantías y de control, y por lo tanto su rol es muchísimo más activo, y siempre les decimos a juezas y jueces que cumplen funciones de garantía y de control, ustedes tienen que salir a buscar la información, a diferencia de lo que ocurre con el juez o el tribunal de juicio oral. Ustedes son responsables de asegurarse de que la persona detenida que es traída frente a ustedes no haya sido abusada físicamente o psicológicamente, que se le hayan leído sus derechos. Tiene que averiguar sobre la legalidad de la detención, cuestión que le corresponde a la Fiscalía sostener y a la Defensoría o a la Defensa Penal cuestionar, pero que el tribunal tiene que asegurarse de tener información para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la función aquí es de cautela, la función es de garantía. Lo mismo ocurre en las etapas intermedias, preparatorias de juicio, en el debate de cautelares, etc. Así que aquí es donde, les insisto, la oralidad no garantiza necesariamente la adversarialidad. Y hay problemas aquí, por ejemplo, de falsas audiencias, en sistemas orales me refiero, cuando hay lectura por las partes. Recuerdan, yo les decía muchas veces, lo que ocurre es que las partes, sobre todo aquellos que veníamos de los sistemas antiguos escriturados y pasamos a los sistemas orales, no nos terminábamos de acostumbrar a tener que plantear verbalmente y con una guía simplemente el caso o la litigación en las audiencias. Y por lo tanto, a mí me tocó ver en México muy a menudo a fiscales y defensores prácticamente leyendo el parte policial y luego leyendo el planteamiento de la fiscalía, que volvía a repetir lo que ya contenía el parte policial.
Eso es una verbalización y pierde todo el sentido la audiencia en que lo que hay es eso, una teatralización de una lectura, cuando en realidad lo que el tribunal necesita es información cruzada. Fiscalía, ¿qué me dice sobre la detención? ¿Cómo ocurrió de tal manera? Defensa, ¿tiene algún cuestionamiento sobre la legalidad de la detención? Sí, juez, tal cosa, tal otra. Un momento, ¿usted afirma que ocurrió tal cosa? Fiscalía, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Se fijan? Esas técnicas de dirección de las audiencias, por ejemplo, de control de legalidad de detención, por ejemplo, de revisión de las cautelares, por ejemplo, de fijación del plazo de investigación, por ejemplo, derechamente de preparación de juicio, es decir, de admisión y exclusión probatoria, requieren mucha actividad del juez y de la jueza para generar esa adversarialidad, para extremarla y que haya una confrontación de posturas y que se vaya produciendo el decantamiento de la información, que se vaya produciendo una depuración de la información, de manera que, como les decía al principio, el juez y la jueza, que no podemos saber quién nos dice la verdad, va logrando acercarse a la verdad por la vía de poner a las partes en confrontación, a cuestionar la información que aportó la parte contraria, a cuestionar la fuente de la información, cosas en las que no podemos entrar en tanto detalle, por supuesto. Y entonces, la lectura por las partes es una falsa audiencia, pierde la oralidad y pierde la adversarialidad, por cierto. También la rigidez del traslado, el antiguo traslado, en que se espera que una de las partes haga una letanía y luego el tribunal simplemente mira y dice, traslado a la parte contraria. No. La idea en las audiencias, sobre todo previas al juicio, es que este juez o jueza, insisto, vaya obteniendo la información de una parte que requiere y le diga un momento, defensa, dígame, un momento, ¿qué me contesta fiscalía? Continúe fiscalía, se fijan, aclaré un punto, logré la confrontación, depuré esa información, la cuestionaron, respondieron, me hizo una idea de para dónde va esa información. Siga dándome información, ¿qué más quiere plantearle al tribunal? La falta de ese contradictorio, entonces, es lo que genera falsas audiencias. ¿Qué decir el dictado para la transcripción? Ha empezado a ocurrir en América Latina, no lo he visto tanto en México, sí lo he visto en Argentina y a veces en Chile, el que fiscales y defensores o abogados en audiencias de juicios civiles o mercantiles empiezan a hablar muy modulado para que quede constancia en el acta tal cual quieren que quede escriturado. Y nuevamente pierde naturalidad esto. ¿Por qué? Porque en algunas jurisdicciones se ha entendido de manera equivocada que las actas debieran ser transcripciones exactas de lo ocurrido. Las actas en las audiencias, y qué decir en el juicio oral, deben ser un establecimiento de las cuestiones fundamentales que ocurrieron, la comparecencia de las partes, su identificación, lecturas de derechos si correspondía, advertencias legales, etcétera, etcétera, qué pruebas se produjeron, en qué momento, etcétera, y como ustedes han ido desarrollando en México muy bien, la integridad de lo que ocurrió queda soportado en archivos digitales, videos como en México en general, audios como ocurre en Chile y en Argentina, por ejemplo, y en el Uruguay también, de manera, insisto, que no se habla para un dictado, sino que se produce una conversación de corte natural. ¿Qué decir cuando además se interroga a testigos que no son expertos, sino que son personas comunes y corrientes que necesitan un lenguaje comprensible para entender lo que se les consulta y poder comunicarle al tribunal las cosas? También atentan en contra de esta oralidad y contra de la adversarialidad y el derecho a confrontación, control y producción de información de calidad, el que se produzca prueba previa a la audiencia. Y ahí es donde hay que poner atención incluso a normas que hay, por ejemplo, a veces en el Código Procesal Penal Federal mexicano y en otros códigos procesal penales en América Latina, en que quedaron ciertos residuos del sistema acusatorio antiguo y que permiten, por ejemplo, la entrada de los informes periciales, en algunos casos, sin confrontación. Y aquí hay que entender, no tenemos tiempo en esta clase para hacerlo, pero que
La prueba pericial es fundamentalmente la declaración de él o la perito en la audiencia de juicio, eventualmente asistida o complementada o confrontada con el informe pericial que se acompañó también, y ambos conforman eventualmente la prueba. Algunos discuten si el informe forma parte de la prueba o no. Yo creo que sí, en conjunto, eso sí, con la declaración del perito o la perito, porque nuevamente al papel, al informe pericial, no se le puede confrontar, no se puede hacer un control de calidad, y lo que estamos buscando siempre es que la información se produzca en la audiencia de juicio al mismo tiempo y presenciado por la parte a quien afecta esa información y por el tribunal, de modo que después la persona o la parte a quien afecta esa información pueda contradecirla, confrontarla, para que se produzca la depuración de información. ¿Qué parte del informe pericial debiera considerarse en la sentencia? Solo aquellas partes que hayan sido mencionadas y desarrolladas en la declaración del perito. Ahí es donde hay que tener cuidado, por ejemplo, me parece a mí, por parte de los tribunales, de permitir tener en consideración elementos de un informe pericial que no fueron sujetos de confrontación en la audiencia de juicio. ¿Se fijan? Nuevamente la producción de prueba previa a la audiencia, peor aún si lo que se pretende es incorporar, como digo yo, ingresar de contrabando, por ejemplo, declaraciones ante la policía que no debieran tener ningún valor, salvo eventualmente para mostrar contradicción o refrescar memoria de un testigo, pero que no entran como una pieza probatoria per se, porque la declaración ante la policía, si no es acompañada del abogado de la defensa, no debiera tener valor alguno. ¿Qué decir la carpeta investigativa en manos del juez? Yo recuerdo que en México en algún momento me confesaban al inicio de la reforma, ya por el 2010, 2011, 2012, que habían jueces de tribunal de juicio oral que pedían y cruzaban a veces el pasillo, porque la fiscalía estaba en el mismo edificio, y pedían la carpeta de investigación de la fiscalía el día antes de juicio, porque no estaban acostumbrados a la idea de conducir una audiencia de juicio sin tener conocimiento más que de los hechos contenidos en la acusación que está por escrito en la mayoría de los sistemas en América Latina. Y entonces había un temor a dirigir este debate desconocido, y lo que se buscaba naturalmente era tener esa información. Pero eso, como ustedes saben, contamina a ese juez o a esa jueza con la información de la parte acusadora. Debiera haber, en esos casos, haber habido obviamente una nulidad del juicio, una inhabilidad por lo menos del tribunal antes de que se iniciara el juicio. Pero eso pasó y en algunas ocasiones sigue pasando. Eso tiene que romperse, porque si no, nuevamente insisto, esto se convierte en una simulación de lo que es un juicio oral. No hay oralidad, no hay confrontación, hay contaminación de una de las partes. Y lo mismo la introducción de documentos por lectura. Insisto, los documentos no se ingresan por lectura, los documentos eventualmente son referidos por los testigos que los elaboraron, que formaron parte de su elaboración, que presenciaron su elaboración, y para referirlos y eventualmente lograr autentificarlos, darles credibilidad, etcétera. No me puedo detener en esos temas, pero son parte del debate, ¿cierto?, sobre las técnicas de producción de prueba documental en juicio, sin perjuicio de las normas procesales que muchos de nuestros países tienen, que permiten, ¿cierto?, tener por acompañados los documentos. Sin embargo, la adversarialidad nuevamente exige que esos documentos no se den por buenos por el solo hecho de haber sido objetados o no objetados y resuelto aquello que tiene que ver con la autenticidad material, sino que lo que buscamos siempre es qué información es relevante para la decisión del tribunal contenida en ese informe o en ese documento, y si yo soy la parte que la presenta, cómo la vinculo y le doy credibilidad, y si soy la parte afectada, cómo cuestiono a la fuente de información misma, al contenido de esa información o incluso al contexto que se le quiere dar. Y lo dejo por ahí, por ahora, en este tema para ir cerrando. Y simplemente, para concluir esta presentación, decirles que, bueno, todo esto de lo que hemos hablado
es algo que ocurría, ¿cierto?, a propósito de nuestra vida normal, como la teníamos antes de que llegara la pandemia del COVID. Y significaba que todas estas técnicas y estos mecanismos de oralidad, de adversarialidad y de en la litigación, las desarrollábamos en la presencia de los demás física ante un tribunal, ¿correcto? Y cuando vino la pandemia, esto significó que muchos de nuestros países cerraran los sistemas de justicia, los tribunales fundamentalmente, durante un par de semanas al menos, y luego rápidamente, a las pocas horas en realidad, se vio que era indispensable resolver las cuestiones, por ejemplo, de la libertad de las personas, las visitas en los temas de familia, de los menores, o el contacto directo con niños, niñas y adolescentes, etcétera, y entonces que había que buscar una solución. Y la solución fue utilizar las plataformas que existían para las conferencias comerciales, Zoom, Google Meets, Teams, etcétera. Y se empezaron a usar estas plataformas en la medida de lo posible. Como ustedes saben, CEJA hizo un informe en mayo del año 2020, del año pasado, en que hicimos un levantamiento en toda América Latina de qué estaba pasando con los sistemas de justicia y si se estaban empezando a usar plataformas electrónicas. Y sí, se empezaron a usar, pero como sabemos, la mayoría de nosotros no estábamos entrenados para usar estas plataformas, mucho menos habíamos pensado qué pasaba con el uso de estas plataformas frente a las garantías procesales. Así que los grandes desafíos que se presentaron para la justicia en estos tiempos y que se siguen presentando en la actualidad, significan por un lado mantener la oralidad, la publicidad, pero por otro lado el tema de la inmediación y de la contradicción en un ambiente virtual. Y en general, lo que podemos decir, muy en grueso, es que las audiencias previas a los juicios en general no son productoras de prueba. Y al no ser productoras de prueba, en general lo que tenemos es una oralidad de carácter argumentativa. Es decir, se entrega información al tribunal por la vía oral, sin producir información en general, salvo en Bolivia y en algunos países donde a veces en el debate de la detención se tiende a producir información, pero es un diseño poco feliz en nuestra opinión. De manera que la mayoría de nuestros países no produce prueba durante estas primeras etapas. Bueno, no habiendo, por lo tanto, una necesidad de inmediación con la prueba y de la posibilidad de confrontación, y de contradicción, por lo tanto, intensiva, eso quiere decir que es posible en general desarrollar estas audiencias por la vía telemática en plataformas de videoconferencia con pocas dificultades, siempre y cuando existan protocolos que sean integrales, es decir, que contengan los aspectos tecnológicos, sí, pero también los procesales los tengan en cuenta. Y por supuesto que en todos los casos las partes tengan acceso, por ejemplo, a la carpeta de investigación. Estamos teniendo unos problemas con la conexión, pero los estamos intentando resolver en este momento, esperando que en cualquier momento se vuelva a conectar con nosotros el maestro Jaime Arellano. Por favor, les pedimos muchísima paciencia porque esperemos que en unos minutos podamos contar nuevamente con la participación del maestro Jaime Arellano. Mientras tanto, por favor, síganos enviando sus comentarios, sus preguntas. Como les comenté en un inicio de la conferencia, quienes nos acompañan a través de Zoom, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y preguntas en la función de chat, que está en la parte inferior de sus pantallas. Y quienes nos acompañan a través de Facebook Live, tengan la seguridad de que vamos a monitorear sus preguntas en todo momento.
A quienes ya nos han enviado algunas preguntas, muchísimas gracias. Haremos lo posible por reunir el mayor número de preguntas posibles para formulárselas a nuestro invitado del día de hoy, quien esperemos que recupere la conexión a la brevedad posible. Yo ya estoy de vuelta, no sé si tú me puedes ver, ¡Ay! Muchísimas gracias, maestro Jaime. Entonces, le doy el uso de la voz. Bueno, no, muchísimas gracias, pero además creo que cayó, pero perfecto. No sé por qué se habrá caído. Yo tengo conexión LAN, digamos, no inalámbrica, sino de cable, pero pasan las cosas. Y por eso les decía, uno de los temas fundamentales en estas audiencias telemáticas es que los protocolos incluyan, desde luego, soluciones técnicas, ¿sí?, pero también procesales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, cuando estaba hablando hace un rato y se me cortó la comunicación, soy un testigo, ¿cierto? Y estaba en medio de un contraexamen, es decir, me estaba contrainterrogando el abogado de la parte contraria para tratar de descubrir si yo había cometido algún tipo de, había mentido, ha faltado la verdad o había dado información incompleta, etcétera. Bueno, los protocolos tienen que tener consideraciones no solo tecnológicas, sino procesales. Por ejemplo, si ocurre eso, ¿qué pasa? Se interrumpe y se retoma de inmediato el contacto con el testigo para asegurarse de que no haya comunicación con su abogado, por ejemplo, que de mala fe pudiera estar aleccionando sobre qué responder, etc. Entonces, bueno, esas son las dificultades que se nos presentan. Un testigo, claro, en una declaración podría sufrir un desmayo, una enfermedad, cosas por el estilo, pero no se desconecta, como me ocurrió a mí hace un momento atrás. Esas son, digamos, algunas de las dificultades que se presentan con la virtualidad. Les decía, es menos problema cuando estamos hablando de virtualidad en las audiencias preliminares o previas. El problema más complicado, evidentemente, es, como les relataba hace un momento, si estamos en un juicio. Y ahí se ha cuestionado mucho si podemos desarrollar juicios orales propiamente tales, con todas las garantías, sobre todo de la capacidad de confrontación y de control cruzado u horizontal, a través de una plataforma telemática. Les recomiendo, en la biblioteca virtual de Ceja hay un documento que publicamos también el año pasado que se llama Tecnología y Justicia Penal, en que fuimos dando algunas sugerencias de cómo se podían enfrentar, ¿cierto?, estas situaciones y hasta dónde se podía avanzar en el desarrollo de juicios orales de carácter telemático, o de carácter virtual, como se les suele llamar. Lo que va a ocurrir es que en la mayoría de los países, cuando vayamos volviendo a la normalidad, acuérdense de mí, a muchos les va a quedar gustando el poder hacer mucho del trabajo desde sus oficinas o desde su casa sin tener que concurrir a tribunales y cosas por el estilo. Y entonces no va a ser raro que en nuestra vida futura de ejercicio y la adversarialidad y la oralidad se desarrollen a través de juicios híbridos, es decir, de juicios y de procesos que en parte van a ser presenciales y en parte van a ser virtuales. Y vamos a tener esa doble regla y esa doble manera de desarrollar los procesos muy a menudo. No va a ser raro que muchas de las audiencias preliminares que no tienen producción probatoria y por lo tanto no tienen problemas de control cruzado, se desarrollen de manera virtual o telemática y que en cambio reservemos la presencialidad para sobre todo los juicios en que tenemos que producir prueba. Pero aún dentro de los juicios, piénsenlo bien, es posible, por ejemplo, en la audiencia de debate de pena, que es una audiencia técnica, más bien jurídica, no hay necesidad de presencialidad. Tampoco para el discurso de clausura de ambas partes en un proceso penal, por ejemplo. Pero sí para toda la etapa de producción de prueba en general. Y ahí podemos eventualmente distinguir cómo podemos desarrollar alguna de esa prueba de modo virtual, pero con mecanismos. No me da el tiempo, pero bueno, de hecho voy a hacer una clase la próxima semana en un diplomado nacional acá en Chile sobre también litigación virtual, porque hemos ido aprendiendo a usar las herramientas, por ejemplo, del Zoom, para exhibirle documentos a un testigo en un contraexamen. ¿Y cómo hacer eso sin que el juez o la jueza vean el documento para no contaminar a ese tribunal, ¿cierto?, con documentos que no debieran formar
que no debieran constituir pruebas, sino que son eventualmente declaraciones previas que yo quiero usar para refrescar la memoria del testigo, o al revés, quiero usarlas para confrontar y demostrar contradicciones con su declaración hecha en el directo. Bueno, hay técnicas dentro de Zoom, por ejemplo, con el uso del chat y la presentación de documentos, en que hemos ido, digamos, encontrando maneras de hacer eso. ¿Y qué decir con obviamente el compartir pantalla y cómo vamos pudiendo utilizar ciertos apoyos audiovisuales durante los juicios, o para mostrar, qué sé yo, la ubicación de la escena del crimen, o para mostrar una estadística, para mostrar una contabilidad en un debate mercantil o civil, para mostrar un presupuesto familiar para el debate de los alimentos en materia de familia, suma y sigue. Evidentemente, los mecanismos electrónicos nos van dando ese tipo de facilidades y nos van también creando desafíos. Lo dejo hasta ahí. Creo que hemos completado del orden de más de 45 minutos para que tengamos un espacio para preguntas. ¿Se les parece, Lili? Muchísimas gracias, maestro, por su intervención tan interesante. Y como bien nos comentó el maestro Arellano, la pertinencia de una exposición sobre este tema cada vez resulta mayor, ya que los sistemas orales y el uso de la adversarialidad han ido penetrando poco a poco a lo largo de la región latinoamericana, pero también a lo largo de nuestro país. Algo que mencionó el maestro Arellano es que es importante subrayar, es que la oralidad no solo es una ritualidad, sino que puede ser un mecanismo eficiente para la producción de información de calidad, de pruebas, que sirvan a las y a los operadores jurídicos para resolver mejor los asuntos bajo su competencia. Así, una de las grandes virtudes de la oralidad es que se generó una sincronía en el proceso y que le dio orden a las actuaciones. Y lo más importante es que permite la creación de una metodología para la producción de información, como mencioné hace un momento, pero también una metodología de comunicación entre las partes y entre las partes y los tribunales. Además, a lo largo de su ponencia, el maestro Arellano nos compartió algunos rasgos, algunos beneficios que tiene propiamente la oralidad, como la transparencia en el proceso, la centralidad técnica que permite, la centralidad política, la centralidad estratégica. Y nos dio varios consejos prácticos para garantizar la oralidad y la adversarialidad en un proceso y así poder sacarle el mayor provecho posible. Durante su intervención, maestro Arellano, hemos recibido muchas preguntas y comentarios. Muchísimas gracias al público por su participación. Una disculpa de antemano, ya que por cuestiones de tiempo no podremos dar lectura a todas las preguntas que recibimos. Sin embargo, estas fueron las más reiterativas. Si le parece bien, maestro, voy a reunir unas 3 preguntas, hacemos una primera ronda de intervención y después reuniré algunas más para darle lugar a una segunda ronda. Entonces, las primeras preguntas que le plantearé serían, bueno, en su intervención mencionó que el hecho de que haya oralidad no significa que necesariamente existe adversarialidad, o por lo menos no en todo momento. Y nos mencionó que en algunos casos, a fin de obtener información depurada para que sea útil para la resolución de los casos, es indispensable una posición más activa de las y los juzgadores para lograr la confrontación. La pregunta es, ¿cómo delimitar la participación activa de las y los juzgadores para evitar una vulneración del principio de imparcialidad en la impartición de justicia? Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿qué acciones recomienda para erradicar las malas prácticas en la conducción de audiencias orales desde su enfoque de políticas públicas? Y la tercera sería, ¿cuáles son los países en América Latina que ya han implementado la oralidad en sus sistemas penales? Y si nos podría compartir algún ejemplo de alguna buena práctica que haya sido implementada en la conducción de audiencias por algún país de nuestra región. Ok, muy buenas las preguntas, todas, muy, muy interesantes. Claro, ese es el gran debate. El peligro que siempre veíamos era, bueno, pero si dijimos que pasábamos de un sistema inquisitivo, en que los jueces se involucraban en todo, tenían su propia teoría, investigaban, acusaban, etc. Y justamente por eso perdían
imparcialidad, se volvían parciales. Y pasamos a un sistema acusatorio en que separamos las funciones y dijimos, la fiscalía es la responsable de investigar y de acusar, al frente está la defensa y al medio de manera imparcial está el tribunal. Eso es cierto, pero insisto, eso ocurre en el juicio oral, que es una etapa del proceso, la final, en que producimos la prueba para la toma de decisiones. Pero en todas las etapas previas, en todo lo que ocurre antes del juicio, estamos en general cautelando garantías de la persona investigada primero, luego acusada, y de las víctimas. Y ahí hay una función y un rol totalmente distinto. Por eso la mayoría de nuestros países separó, ¿cierto? Además, esas judicaturas, o por lo menos los roles. Yo, la verdad, prefiero la separación de roles que las judicaturas. En Chile separamos los jueces de tribunal de juicio oral de los jueces de garantía totalmente, y creo que fue un error porque desperdiciamos capacidad e incluso aprendizaje, ¿ok? Esa es otra historia, un error que cometimos durante mi periodo como viceministro en el diseño, y cuando quisimos corregirlo era tarde. Pero el rol sí está separado. Entonces, insisto, jueces de garantía, juezas de garantía tienen un deber, como su nombre lo indica, de garantía de derechos, incluso de rango constitucional, como ocurre en México, en que ustedes los tienen consagrados al nivel constitucional. Por lo tanto, su deber es primero con la cautela de esas garantías antes que otra cosa. Esa es su función. Y el deber de ese juez, por lo tanto, es, honestamente, creer pero sospechar de lo que le plantea la parte persecutora. Es decir, un juez de garantía, ante la duda de, por ejemplo, si una persona ha sido víctima de violencia física por la policía, tiene que indagar. Como yo le enseño a juezas y jueces, un juez de garantía y una jueza de garantía que cumple su rol, cuando la persona entra, le pregunta, casi como una cuestión sacrosanta: señor o señora, ¿usted qué trato recibió de la policía? Y si nota que guarda silencio, tiene que insistir. Tiene que consultarle de qué forma se produjo la detención. Si la fiscalía señala cosas, obviamente que va a permitir primero que nada que la defensa haga su trabajo, pero las primeras preguntas del juez de garantía, por ejemplo, en la audiencia de control de detención, tienen que ver con, ¿sabe por qué está acá? ¿Quién lo detuvo? ¿En qué momento lo detuvieron? ¿A qué hora lo detuvieron? ¿Se acuerda? ¿Recibió algún tipo de maltrato físico, psicológico, alguna amenaza? ¿Le leyeron sus derechos? Esas son las primeras preguntas proactivamente que tiene que desarrollar un juez de garantía. No hay ahí una ruptura de la imparcialidad, porque está en un rol, por cierto, de cautela, que es proactivo absolutamente. Así que cuestión distinta es en el juicio. En el juicio no corresponde, y ahí digo yo todo lo contrario. Yo siempre les digo, miren, un juez de garantía está sentado en la parte de adelante del asiento, está como inclinado sobre el escritorio, como estoy yo acá, preocupado tratando de averiguar información. Un juez de tribunal de juicio oral debiera estar reclinado más hacia atrás, escuchando lo que están planteando las partes, porque tiene que mantenerse el juez o la jueza de juicio oral imparcial, al punto, por ejemplo, ¿cierto?, que no corresponde que haga objeciones, como lo hemos dicho muchas veces. Las objeciones le corresponden al abogado de la parte contraria ante la pregunta del directo o del contraexamen, salvo cuando las preguntas sean de alguna manera injuriosas o agresivas o que dañen, ¿cierto?, la dignidad de la persona del testigo. Ese es el único caso. Así que creo que respondo ahí. Acciones para erradicar las malas prácticas: sustituirlas con buenas prácticas. Entonces, ¿qué significa eso? Parece obvio. Significa que nadie hace las cosas a la antigua porque quiera, sino porque en realidad es la única forma que sabe de hacer las cosas. Lo que nos ocurrió muy a menudo, ocurrió en Guatemala en el 92, es que cambiaron el código, pero no hicieron un cambio en las prácticas. Y entonces las juezas y jueces y los fiscales siguieron haciendo lo que sabían hacer, del modo que lo habían hecho siempre. La manera de cambiar las malas prácticas es, uno, hacer, digamos, como hacemos nosotros en Ceja muy a menudo, mirar las audiencias, hacer observación, lo que se llama observación esquemática, en que vamos viendo el comportamiento de los operadores y le decimos de vuelta: miren, esto es lo que está pasando, los jueces y juezas están haciendo estas cosas mal, los fiscales tienen estos problemas, los defensores tienen estos problemas, y luego se diseñan programas de capacitación en destrezas para corregir eso. Les digo algo, insisto, yo enseño técnicas de litigación y destrezas de litigación y me equivoco a cada rato cuando estoy enseñando.
porque somos seres humanos, hacemos las cosas mal, tenemos nosotros mismos que irnos corrigiendo. ¿Qué decir? Cuando yo veo mis conferencias en video después de vuelta, digo, qué horror, lo hice mal, expliqué mal, etc. Esto es igual que el deporte, igual que la música. Un buen futbolista es buen futbolista porque entrena todas las semanas y juega el domingo lindo, pero porque tuvo trabajo durante la semana. Los que nos dedicamos a la música, solo tocamos bien el fin de semana si ensayamos y practicamos solos y luego ensayamos con la banda durante la semana para que el fin de semana salga bien la música. Abogados, abogadas, fiscales, defensores, juezas y jueces solo pueden hacer bien su trabajo si practican y van corrigiendo. Y bueno, buenas prácticas, creo yo, son las que se dieron en general en América Latina, que significa además la capacitación interinstitucional. Como siempre hemos dicho, los juicios orales y las audiencias son como una ópera o el teatro. Si una parte anda mal, si un actor anda mal, la obra sale mal. Aunque los demás se sepan los papeles, hagan todo bien, si alguien desentona, esto sale mal. Las audiencias solo funcionan con mucha coordinación entre los operadores y que todos trabajen bien. Nos correspondió, les doy un ejemplo cercano a ustedes en México, nos correspondió observar las audiencias orales civiles en Ciudad de México, donde ya habían iniciado la implementación de un nuevo código civil oral. Jueces y juezas súper bien entrenados. Abogados de ejercicio, como no son una institución estatal, sino que somos abogados de libre ejercicio, íbamos a las audiencias, los jueces y las juezas conducían las audiencias bien y los abogados un desastre. ¿Qué pasaba entonces ahí? Un poco la pregunta primera. Ahí los jueces y las juezas no podían avanzar más, ¿cierto?, en meterse a pedir información porque ya empezaban a perder su imparcialidad. Pero la producción de información era desastrosa, era de mala calidad. ¿Por qué? Porque los abogados no sabían cómo presentar en estas audiencias orales y peor aún, el abogado de la parte contraria yo veía cómo dejaba pasar información sin ningún control y después la jueza le decía, ¿quiere contraexaminar al testigo? No, no. Y era un no porque no sabía cómo hacerlo. Era un abogado con canas y poco pelo como yo, que no había tenido entrenamiento para ser abogado en un sistema oral, civil en este caso, y no sabía cómo contraexaminar. Antes de hacer el ridículo, prefería no hacerlo, pero ahí estaba dejando a su cliente en el desamparo, porque entró una cantidad de información dudosa que no fue cuestionada, y esa jueza a la salida de la audiencia me decía, estoy desesperada porque tengo información que intuyo que no es enteramente correcta o válida, pero no puedo ir más allá. Ahí hay que entrar entonces a lo que hizo el Poder Judicial de la Ciudad de México. Hay que capacitar a los abogados también, aunque no es nuestra responsabilidad institucional, pero tenemos que hacerlo para que el sistema funcione. Convenios con los colegios de abogados, convenios con las universidades, y entonces una buena práctica, creo yo, es romper la tendencia a repetir la práctica mala, sustituyendo, insisto, por una práctica buena. ¿Y cómo logramos eso en términos sencillos? Teniendo programas de actualización en los poderes judiciales, haciendo convenios con los colegios de abogados. Yo sé que en México son muchos y muy diversos, sobre todo en Ciudad de México y en las grandes entidades federativas. Bueno, hay que hacer convenios y con las universidades. La mayoría, aunque seamos canosos, tendemos a ir a nuestras universidades, a nuestras almas mater, ¿cierto? O a otras buenas universidades, a hacer programas o a seguir programas de lo que se llama formación continua. Las universidades, las facultades de Derecho tienen que entregar no cursos de Derecho procesal teórico, sino que tienen que entregar talleres en destrezas de litigación o en actualización en destrezas de conducción de audiencias. Eso me parece que es lo que mejor se ha logrado en Argentina, en Chile y en México también se está haciendo, y en varios otros países, en el Uruguay, por ejemplo, Colombia, y que va dando buenos resultados. Y por cierto, mirar el currículum de las facultades de Derecho para que las nuevas generaciones, los más y las más jóvenes, salgan no solo con formación en el derecho procesal y en el código procesal, sino que sobre todo en capacidad forense, en destrezas y estrategias de litigación
Y lo mismo en las facultades tiene que hacerse en las escuelas de formación judicial, en que ustedes obviamente tienen que dar una formación en la conducción de audiencias, en las estrategias para obtener ese contradictorio sin pasar a llevar la imparcialidad, depurar la información, tener la mejor información para tomar decisiones. Qué interesante, porque me encanta que la verdad, además de compartirnos sus conocimientos en la teoría, como se nota que también tiene todo el conocimiento en la práctica y eso hace esta conferencia muchísimo más rica para todos los que estamos aquí acompañándolo. Y bueno, le quiero plantear otras 3 preguntas. La verdad nos están llegando muchísimas, pero bueno, me concentraré en estas 3 que también, repito, fueron muy reiterativas. Una juzgadora nos cuenta que tratándose de tribunales de amparo, se enfrentan a un reto mayúsculo, que es que tienen que revisar audiencias ya sea preliminares o una etapa de juicio oral, pero que a veces resulta complicado percibir de la misma manera que lo hizo la juzgadora o el juzgador que inmedió la audiencia previa, ¿no? Entonces, que en parte esto se debe porque se abusó de la lectura por parte de los sujetos intervenientes, como nos mencionaba en su ponencia, o por la deficiencia del audio en las audiencias. Entonces, la pregunta es si en la experiencia de Chile o alguna experiencia que usted haya, de la cual haya sido testigo a lo largo de la región, cómo enfrentar esta revisión o cómo realizar esta revisión para no vulnerar los principios que rigen el sistema acusatorio. Entonces, esa sería la primera pregunta. La segunda es, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿conoce las acciones implementadas por los órganos jurisdiccionales en Latinoamérica para hacer efectivo el acceso a la justicia de las poblaciones que no tienen acceso a tecnologías como Internet o como equipos de cómputo? Y por último, son 2 preguntas que van muy relacionadas porque son sobre el tema de la testimonial en caso de niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia o de violencia sexual. La primera pregunta es que ¿cuál es su opinión respecto a la prueba anticipada? En donde el testimonio de estas personas se da durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral respecto a la revictimización, ¿no? Que ¿qué opina usted? Si inclusive sería pertinente evitar que den su declaración. Y una pregunta similar, pero aplicable al contexto de la pandemia, es ¿cómo presentar las videograbaciones de los testimonios de este tipo de víctimas vía electrónica para garantizar igualmente que no haya una revictimización? Entonces, le doy la palabra, maestra Arellano. Y ahora voy a tratar de ser un poco más breve porque me di cuenta que me extiendo demasiado en las respuestas. Muy interesante el tema de la juzgadora del Tribunal de Amparo. A ver, ese es un tema, es una dificultad natural que tenemos simplemente, ¿cierto? En el sistema escriturado antiguo, la revisión de lo ocurrido en primera instancia, por ejemplo, por vía de apelación o lo que fuera, siempre tenía la dificultad de que obviamente nunca se había percibido directamente el testimonio, sino que el testimonio estaba transcrito por ejemplo, en el expediente. Entonces, en los sistemas orales se ha discutido que hay un problema ahí, ¿cierto?, con la inmediación en ciertos temas, porque los tribunales de amparo, los tribunales, como en el caso chileno, las cortes de apelaciones que conocen el recurso de nulidad, una de las formas de recurso de nulidad, o la Suprema que conoce otra nulidad, no tienen obviamente la inmediación de haber percibido directamente la producción de información, sino que tienen que guiarse por el audio o el video. En eso no hay solución, no hay solución que se conozca mejor en el sistema anglosajón, que es, digamos, el que se parece más al nuestro en América Latina, que lo hemos adaptado. También las revisiones tienen que ver en general con el conocimiento vía audio, ¿cierto? O vía video en algunos casos, pero claro, lo importante más bien creo yo es que en muchos de estos casos, cuando lo que haya es algún tipo de alegaciones, se produzca alegación ante el tribunal respectivo que conoce del recurso. Me explico, es decir, que no se limiten
a ver lo que ocurrió, sino que además haya alguna aportación de información y un contradictorio entre las partes en la alegación. Sé que en México, igual que pasa en Chile a menudo, las apelaciones, por ejemplo, son nuevamente muy formales, como un discurso de una parte y luego el discurso de la otra parte. Y lo que debiéramos buscar y lo que está empezando a ocurrir en algunos países, como ocurre en Estados Unidos, es que en las apelaciones se les dan 5 minutos para hacer sus planteamientos a cada una de las partes, pero junto con eso, el juez o la jueza que conoce más el caso, este en particular del día, que es como una especie de juez relator, es el que le va formulando preguntas. Entonces, lo interesante es que este tribunal, por ejemplo, a estos abogados, en lo posible, les diga, mire, por ejemplo, ya, usted me está invocando la causal de amparo A, B y C. A, B está claro, pero C, explíqueme por qué usted sostiene que la causal C, estoy inventando porque no me conozco las causales de amparo mexicanas, pero C es donde el tribunal tiene una duda. Entonces, a ver, sobre eso profundice, ¿ya? Y profundiza, y entonces hay que estar listos, eso es lo que hacen en Estados Unidos mucho, hay que estar listos para, se fijan, defender eso. Y que el abogado de la parte contraria luego, por ejemplo, no sé, la fiscalía, le van a decir, ok, 5 minutos, 10 minutos, haga su planteamiento. Ahora, fiscal, sí, refiérase a la causal C, a la que especialmente que ha hecho referencia la abogada de la defensa. ¿Ah? Sí, su señoría, pero es que nosotros también hemos contestado, sí, A y B lo tenemos claro. Probablemente ya el tribunal está insinuando A y B no nos convencen, ¿ya? Pero en C está el debate contradictorio. Me parece que esa es la manera. Acciones implementadas en la pandemia para garantizar el acceso. La verdad, en América Latina tuvimos muchísimos problemas con esto. Es decir, la mayoría de los poderes judiciales implementaron mecanismos como el Zoom y otros para iniciar nuevamente audiencias, pero con lo que nos encontramos fue con lo que la pandemia nos golpeó en todas partes. La brecha digital se marcó fuertemente. ¿Eh? Y esto no pasó solo en justicia, en educación. Los colegios desarrollaron plataformas para poder hacer clases. Mi hija, que hace clases en un colegio, digamos, de una zona muy golpeada, muy frustrada en los primeros días porque cuando habían aprendido a manejar las plataformas y todo para poder hacer clases desde la casa, de sus 23 niños, solo 4 tenían acceso a Internet. Zona pobre, Santiago, capital de Chile, ¿ok? Zona pobre de Santiago, 4 de 23 tenían acceso, y ese acceso era a través del teléfono móvil del padre o de la madre, que salían a trabajar y que necesitaban su teléfono para comunicarse. Entonces, eso nos pasó en materia de justicia también. ¿Y qué es lo que hubo que empezar a hacer? Bueno, hubo abogados en muchos países que empezaron a reclamar, sobre todo la generación más vieja, que se bloqueaban con la tecnología y decían que no funcionaba, pero en realidad no sabían cómo. Entonces, tutoriales para enseñarles a los empleados judiciales, a las juezas y jueces y a los abogados, fiscales y defensores, cómo utilizar estas tecnologías. 2, desarrollo de protocolos, como yo les decía. Primero, fundamentalmente centrados en lo tecnológico, después empezaron a pensar también en los aspectos procesales. Tercero, igual que empezó a pasar en educación, los países con más recursos, Chile entre ellos, empezó a ofrecer eventualmente centros donde las personas pudieran concurrir, ¿cierto?, a prestar declaración. Los propios edificios de tribunales, si no tenían acceso a Internet. En algunos casos, ha habido países que han entregado tablets a los centros comunitarios, en los barrios, en las colonias, como dicen ustedes en México, de manera que las personas por lo menos se desplazaran desde sus hogares a lugares más cercanos para ahí poder hacer, ¿cierto?, la declaración, etc. Y por supuesto, hubo diferencias muy grandes entre países que tenían plataformas electrónicas de tramitación de causas y quienes no lo tenían. Chile tenía desde el 2015 la oficina judicial virtual. Es decir, yo desde el 2015 como abogado presento todas las demandas y las querellas desde mi computador, desde mi oficina, de manera inmaterial. No tenía que llegar ningún tipo de documentos al tribunal, salvo algunos documentos públicos, oficiales o cosas por el estilo. Por lo tanto, rápidamente la plataforma sirvió, ¿cierto?, para mantener la entrada al sistema y la tramitación de asuntos de manera normal. Perú tenía algo parecido, pero solo para la capital Lima, tuvo que extenderlo rápidamente a otros países, a
departamentos. Argentina también tuvo que empezar a extenderlo a las provincias, etc. Ahí ha habido de todo, ¿cierto? Otros países más pobres, ninguna capacidad. Pero insisto, ante la pregunta más dura, hay una brecha digital. Y esa brecha digital significa que nuestras ciudadanas y ciudadanos no tienen acceso a los servicios estatales que se proveen a través de Internet en muchas ocasiones. Eso es justicia, eso es educación y eventualmente otros servicios que requerían, digamos, conectividad. Soluciones van más allá del sistema de justicia y tienen que ver con, por ejemplo, crear centros de justicia virtuales, es decir, acercar la justicia a los barrios físicamente y en esos centros, a su vez, establecer conectividad de manera, insisto, que las personas puedan ir ahí a presentar sus demandas, a prestar testimonio, a tener incluso una audiencia, a tener una mediación familiar, etcétera, ¿cierto? Acercar la tecnología. Y bueno, hay otros temas que ya van más allá, que me encanta este tema de la tecnología, que tienen que ver con cómo los estados también licitan, por ejemplo, los espectros radioeléctricos para la telefonía móvil y el Internet móvil. Ahora que salió el 5G se licita a las empresas, porque usan una banda. Entonces, los estados deberían estar pensando que si eso es un bien público, que se entrega para uso privado, además para obtener un beneficio económico, debiéramos reservar parte de esa banda para uso público. Y que por lo tanto, en el precio que yo pague como mexicano o como chileno por mi servicio de Internet móvil, de telefonía móvil, en ese precio en el fondo va a su vez un subsidio, ¿cierto? O al precio, digamos, al costo de esa licitación, para que haya capacidad del Estado mexicano, del Estado chileno, para dar conectividad, por ejemplo, a los centros educacionales, a los usuarios de los sistemas de justicia, en estos centros virtuales de justicia, por ejemplo, en las colonias. Estoy elucubrando, pero esto es posible, e incluso en economías de mercado. No tiene nada de malo en una economía liberal, pero en que uno diga, bueno, parte del precio de la licitación y parte del precio del usuario ayudan a, ¿cierto?, reservar parte de esta capacidad para un uso público, no solo para el uso comercial. Y finalmente, el tema de los testimoniales de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahí ha habido un gran debate. La idea de evitar la revictimización se ha ido solucionando por la vía de desarrollar una sola entrevista, ¿cierto?, en que estén presentes psicólogos, asistentes o trabajadores sociales, la fiscalía, la policía y eventualmente también un abogado defensor. El problema es que normalmente esa primera entrevista no hay un imputado y difícilmente haya, por lo tanto, un abogado defensor asignado. Pero podría, sin embargo, creo yo, establecerse la presencia de abogados defensores de turno o de la defensa pública que, digamos, resguarden los intereses teóricos de un defendido. Y claro, es imperfecto, porque sin duda una declaración anticipada tiene un problema ahí. En Chile, por ejemplo, se estableció ya así, de manera que los niños, niñas no prestan testimonio en general en juicio, porque lo han prestado previamente y se reproduce lo que declararon durante el juicio. Y esa es de las pocas excepciones en que en el fondo una declaración previa, videograbada, ¿cierto?, se introduce en el juicio simplemente. Y claro, la manera de hacerlo en un ambiente virtual ahora en pandemia es en teoría mucho más sencillo, porque simplemente lo que tengo que tener es una trazabilidad del video, es decir, garantizar de que el video que se va a exhibir por la fiscalía es el mismo que se grabó, ¿cierto?, en la primera declaración. Eso, como toda la evidencia electrónica, como ustedes saben, se puede asegurar con números hash, con códigos hash, que aseguran la indemnidad de una evidencia electrónica y que es la manera, por ejemplo, en que yo presentaría una base de datos que extraje de un servidor que me sirve, ¿cierto?, como prueba de cargo en contra de una organización o una persona, o el contenido de la memoria de un teléfono móvil, en que todo eso yo lo extraigo con software forense. Puedo en el fondo garantizar que no he alterado esa información, que queda indemne y que cualquier alteración va a arrojarse de inmediato, se va a notar. Y esa es la manera de iniciar, digamos, la cadena de custodia y la indemnidad de la información digital
para presentarla en juicio. Lo mismo ocurriría con el video. Maestro, muchísimas gracias. La verdad es que interesantísimo y me encanta porque salieron por ahí varios temas de los que sin duda alguna usted podría seguir hablando y hablando, pero todos estábamos muy interesados en sus respuestas. Creo que las preguntas fueron muy buenas y de todo tipo. Tratamos de exponer únicamente algunas por cuestiones de tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por su presentación, por compartirnos su conocimiento. Con mucho gusto y muchas gracias por las preguntas que estuvieron realmente muy buenas. Gracias, maestra Arellano. Bueno, pues a nombre del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y de la Escuela Federal de Formación Judicial, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. No se despeguen de nuestras redes sociales para seguir conociendo más acciones de divulgación y de promoción del pensamiento jurídico que hemos preparado para ustedes. Que tengan excelente día.